Era el Robin Hood de la época. Una serie de mitos e historias incomprensibles rodeaban la vida del hombre conocido como el Siete Colores por su gran capacidad para ocultarse y evadirse de las autoridades. Su agilidad, precisión y destreza le valió el respeto y renombre. Uno de los rebeldes más temidos durante la época de la violencia en Colombia. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por ver. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando yo suba un nuevo video. Me pueden también seguir en mis redes sociales, me encuentran como @lachilito en Instagram, Facebook y en Twitter. Comenzamos. Todo ocurrió en la época de la violencia en Colombia. Vamos a ponernos en contexto. La llamada violencia empezó en 1946 y se extendió hasta el año 1958. Fue una suma de diversas violencias en materia política, social, económica, religiosa, un poco de todo. Esto se unificó gracias a los gobiernos de la época. Tras la renuncia del presidente Alfonso López Pumarejo en 1945 y bajo la presidencia transitoria de Alberto Lleras Camargo, se celebraron las últimas elecciones pacíficas. Dividido el Partido Liberal entre las candidaturas de Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, las ganó el conservador Mariano Ospina Pérez. Básicamente se trataba de una estrategia electoral para que el minoritario Partido Conservador no perdiera el poder que había recuperado gracias a la división liberal. Podemos decir que se trataban de enfrentamientos ideológicos entre conservadores y liberales, entre godos y cachiporros, como lo llamaban en esa época. Ideales que en su mayoría no eran de elección personal, sino que se adquirían de manera hereditaria. Teniendo clara la época y el contexto, vamos a hablar del protagonista, Carlos Efraín González Telles. Nació el 30 de octubre de 1933 en el municipio de Jesús María, ubicado en la provincia de Vélez, situado al sur del departamento de Santander en Colombia. Se desconoce el número exacto de sus víctimas. Sin embargo, diversas fuentes afirman que pudo asesinar aproximadamente a 117 personas, otras citan a 205 civiles. Sea como sea, era un famoso personaje, bandolero y asesino conservador que gozaba de grandes habilidades para poderse enfrentar de manera casi que suicida a las autoridades y escaparse sin dejar rastro. Creció en el municipio de Pijao, en lo que hoy es Quindío, antiguo Gran Caldas, región donde su familia, también conservadora y natural de Santander, había huido a causa de la violencia partidista que siguió a la elección presidencial de Enrique Olaya Herrera en el año de 1930. Era el mayor de 9 hermanos, 8 de ellos nacidos del segundo matrimonio de su padre, que había enviudado poco después del nacimiento de Efraín. Ingresó al ejército colombiano a principios de los años 50 para prestar el servicio militar. Luego de cumplir su periodo de servicio, se integró como suboficial con el grado de cabo y sirvió como enfermero de combate. Permaneció en las Fuerzas Armadas hasta 1958, cuando desertó de las filas oficiales por problemas con sus mandos que lo acusaban de contrabandear armas. Según Pedro Claver Telles, periodista, cronista y primo de Efraín, y quien escribió también una biografía de él posteriormente, Efraín entró en una onda terrible de la época en la que los militares traficaban con armas y municiones. Montaban su negocio. Algunos soldados surtían a los bandoleros de armas y municiones. En 1958, González desertó de las fuerzas militares luego de que un teniente descubriera sus negocios. El teniente también tenía su negocio, era su competencia. Entonces, cuando lo descubre, lo encierra un tiempo y Efraín salió envenenado, pues consideraba eso una injusticia, ya que todos lo hacían. Al irse del ejército, Efraín se llevó muchas armas consigo y confidencialmente en Santander, una mujer muy rica, apodada La Cenicienta, buscó a Efraín para enfrentar a otro bandolero de apellido Bernal. Lo derrotó y así comenzó su vida de crimen, pero como héroe, pues para los conservadores de la región fue un símbolo.
se unió a un grupo de pájaros, como eran llamados en aquel entonces. Eran paramilitares conservadores al mando de Jair Giraldo. Ellos operaban en Caldas, sirviendo a los intereses de terratenientes locales. En esa región se le atribuyeron al menos una decena de homicidios. Después de diversos operativos desarrollados por las autoridades, fue capturado su jefe en la organización subversiva. Así que decidió irse a principios de 1960 para Vélez, que está ubicado en el sur del departamento de Santander. Allí llegó solicitado por los terratenientes locales, quienes querían acabar con la guerrilla liberal de Carlos Bernal, que atacaba a los conservadores y trataba de recuperar las tierras despojadas por estos una década antes. Cuando las autoridades fueron alertadas de la presencia de alias Siete Colores en la zona, fue dispuesto un grupo de tropas especialmente para capturarlo. Les hicieron seguimientos, indagaciones, investigaciones para lograr dar con su paradero, hasta que confirmaron el lugar en donde estaba viviendo. Era una finca llamada El Recreo y ubicada en el municipio de Albania, también en el departamento de Santander. El 17 de abril de 1960, el ejército reunió a sus más destacados hombres y llegaron hasta la finca de Efraín González. Los cogieron desprevenidos. Alias Siete Colores estaba con su padre, su padrino y dos de sus lugartenientes. Inmediatamente se dieron cuenta del operativo del ejército, intentaron escapar, pero su padre y su padrino no fueron tan veloces en su huida. Las balas y el fuego cruzado los alcanzaron, por lo que fueron reportados como muertos en este operativo que las autoridades llamaron la Batalla de las Avispas. Efraín y sus dos hombres de confianza pudieron evadir el cerco de los 200 soldados que conformaban el escuadrón destinado a capturarlo, pero además asesinaron a 8 soldados en su escape. A partir de este momento, Efraín González, con su corazón dolido y con la firme convicción de vengar la muerte de su padre y su padrino, buscó refugio durante unos meses en las selvas del Magdalena Medio. Estuvo un tiempo viviendo en esta zona del país mientras sintió que se calmó un poco la persecución en su contra. Regresó al municipio de Vélez e inició una campaña de asesinatos selectivos en represalia por el allanamiento de su finca, ejecutando a una serie de personas consideradas como informantes del ejército o que colaboraban con las guerrillas. También asesinó a varios líderes del Partido Liberal. Logró conformar una cuadrilla integrada por varios de sus hermanos y primos, quienes querían vengarse de la muerte de su familiar o eran de una u otra manera víctimas del conocido guerrillero liberal Carlos Bernal o de su partido. Un hombre importante para Efraín González fue Humberto alias Ganso Ariza. Se había convertido en una leyenda de la violencia colombiana y fue su principal lugarteniente. A alias Siete Colores se le atribuyen una gran cantidad de muertes. Era conocido como Don Juan o el hermano Juanito, pero el apodo más famoso y enigmático que lo definía a la perfección era Siete Colores. Era una leyenda. Lo llamaban el guerrero invulnerable. Robaba a los ricos y les daba a los pobres. Enfrentaba al igual al ejército que a la policía. Recorrió varios municipios de Quindío, Boyacá, Cundinamarca y Santander. Tenía fama de inalcanzable, pero además se comenzaron a tejer leyendas alrededor suyo, por lo que desataba misterio y miedo en sus adversarios. Las 1001 maneras como escapó a la muerte permitieron que sobre su figura se creciera completamente un mito y crecieran las historias sobre su capacidad de amo de la magia blanca para convertirse en planta o en animal cuando así lo quería. Se decía que estaba cruzado, es decir, protegido por hechizos y amuletos. Según los campesinos de la región, podía transformarse a voluntad en arcoíris para evadir a sus perseguidores. Se decía que unas veces desfiló como cura dominico para perderse en las calles de Chiquinquirá. Se disfrazaba de monja o de pordiosero. En otras se convirtió en una mata de plátano para escapar el cerco de las tropas. En más de una fue un armadillo que pasó caminando por entre las piernas de sus enemigos. En plenos combates salía a correr un gato negro y él desaparecía.
o simplemente no había más respuesta al fuego y cuando se acercaban ya no estaba, no aparecía, se había esfumado o tal vez transformado en roca o en árbol o en murciélago o en arcoíris. El apodo de 7 colores, el más común y poético en torno a su figura, hablaba de su capacidad para convertirse junto a su caballo en una bandada de mariposas que en la región de Muso, en Boyacá, llaman las 7 colores. El mito fue tan popular que su apodo 7 colores trascendió las fronteras. Hubo un hecho tremendamente violento, pensado y planeado cuidadosamente por Efraín González, quien era un gran estratega y pensaba mucho en sus planes y en los detalles para evitar fallas. El día jueves 29 de septiembre de 1960, mientras se celebraba el velorio de un líder asesinado por Efraín, hombres armados, mandados personalmente por él, llegaron a la calle Cantarrana del municipio de Puente Nacional en Santander y ejecutaron a 11 personas con ráfagas de ametralladora. Jorge Enrique Fajardo, uno de los pobladores quien sufrió la pérdida de un familiar en el trágico hecho, narró en el medio de comunicación vanguardia.com que el 29 de septiembre de 1960 unos bandoleros mataron a un señor en el campo por los lados de la Cuchilla y le quemaron la casa. La viuda bajó por la calle de la Cantarrana llorando y gritando que le habían matado a su esposo y le habían quemado la vivienda, y todos salieron a ver qué ocurría. Los bandidos venían a matar a 2 líderes, pero como las 2 calles eran liberales y era una violencia bipartidista, resolvieron dispararle a toda la comunidad. Ese hecho dejó un saldo de 11 muertos y 19 heridos, y de esos 19, 2 murieron días después. En los meses siguientes, Efraín y su cuadrilla llegaron a Boyacá. Buscaron un lugar en donde poderse ocultar de los liberales y de las autoridades. Encontraron ayuda de parte de algunas autoridades eclesiásticas y también tuvieron el apoyo de los jefes de la mafia esmeraldífera de Occidente. El 9 y el 24 de marzo, en el municipio de Jesús María, emboscó 2 patrullas militares, asesinando a 6 uniformados y un civil. A los 20 días, el 20 de abril, asesinó en el centro de Chiquinquirá a Pedro Cortés Santamaría y Darío Silva, jefes del liberalismo en la provincia boyacense de Occidente. Las autoridades, el presidente y los liberales no sabían qué hacer. No podían encontrarlos y mientras más pasaba el tiempo, más muertes de sus líderes e integrantes sufrían. El 30 de noviembre de 1961 emboscó a un grupo de personas que estaban tras su pista. En el Puente Nacional en Santander asesinó a 3 oficiales del ejército y a 2 agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS que pretendían capturarlo. El hombre, como dije al principio de este video, era considerado por el pueblo como el Robin Hood criollo que robaba a los ricos para darlo todo a los pobres. Su fe católica también le ayudaba mucho a su popularidad. Era fiel devoto de la Virgen de Chiquinquirá. Ya era muy famoso en Santander y Boyacá, que en ese momento eran departamentos principalmente conservadores, por lo que el apoyo que lograba era inminente. Tenía además el respaldo de los esmeralderos que lo utilizaron como jefe militar y agente de control social. En este momento ya su grupo de bandoleros atacaba indiscriminadamente todo lo que pareciera liberal. El 15 de agosto de 1962, en el sitio conocido como El Crucero, a 300 metros del límite entre Boyacá y Santander, hombres armados al mando de su principal lugarteniente, alias el Ganso Ariza, asaltaron un bus de la flota Reina que cubría la ruta Albania-Chiquinquirá. Los bandoleros creían que el automotor transportaba liberales, por eso mataron a 24 de sus pasajeros. 4 meses después, el 29 de diciembre de 1962, en La Mesa, en el municipio de Floría, en Santander, su cuadrilla fusiló a 14 campesinos. Pasaban los días, los meses y 7 colores con su cuadrilla se camuflaban perfectamente, se evadían, mientras las autoridades ya coaccionadas por presentar resultados buscaban en cada rincón sin obtener respuestas. Después de varios asaltos y ataques, Efraín decide cometer el crimen que lo llevaría a la muerte.
En enero de 1965, secuestró en Simijaca, Cundinamarca, al hijo de Martín el Gallino Vargas, destacado terrateniente, millonario provinciano, con muchos hijos de distintas mujeres y amigo cercano del presidente Guillermo Valencia. Por el rescate pedían 1 millón de pesos. La respuesta de Gallino fue escueta: es más fácil hacer un hijo que hacer 1 millón de pesos. En su momento fue admirada la dureza con la que el hombre respondió, aunque fue ni es lo más común. La mayoría de las personas, familias, intentan negociar por algún ser querido secuestrado o por recuperar un cadáver. Según el trabajo de Cifras y Conceptos para la Memoria Histórica, el 60% de los secuestros ocurridos en el país entre 1970 y 2010 terminaron con un pago. Fue aquí cuando aumentó considerablemente la presión y persecución en contra de Efraín y su grupo de criminales. Fue conformada una cuadrilla bastante fuerte y grande en Boyacá que obligó a alias Siete Colores a irse rápidamente para Bogotá, la capital de Colombia, con el propósito de evadirse, pero también de planear la fuga de su mujer Cleotilde Ariza, detenida meses antes. Un primer operativo lanzado en el barrio Veraguas en Bogotá el 26 de mayo de 1965 terminó con la detención de 7 miembros de la banda y el decomiso de un abundante material de guerra, pero no había rastro de alias Siete Colores. Este hombre se camuflaba como un camaleón. En ese entonces, el periódico El Tiempo se refirió a la acción valiente, dedicada y eficiente de las Fuerzas Armadas al enfrentarse al grupo paramilitar de estos conservadores. La prensa colombiana seguía cada paso del ejército y de Efraín. Siempre había un nuevo capítulo en el que el victorioso era el criminal. El pueblo y especialmente los conservadores sentían un tipo de admiración y respeto hacia Carlos Efraín. Sus hazañas eran únicas, nunca antes vistas con algún otro criminal. Le gustaba actuar solo y siempre lograba escapar de los incontables y enormes combates, redadas y operativos que buscaban capturarlo o asesinarlo si fuera necesario. El miércoles 9 de junio de 1965, informes de inteligencia ubicaron al bandolero conservador en la vivienda de la viuda de un suboficial del ejército en el barrio San José, al sur de la capital colombiana. El ejército revoloteó. Por fin daban con la ubicación del hombre responsable de tantos asesinatos de liberales y de líderes de Boyacá y de Santander. El operativo final estuvo a cargo del capitán Alirio Roballo Arévalo y se dispuso de una tropa de 200 soldados de la Brigada de Institutos Militares para capturarlo. Llegaron al lugar, lo aseguraron y alistaban el allanamiento que harían a la vivienda. A las 2:30 de la tarde, 4 militares y un agente entraron a la casa para hacer una primera inspección. Mientras interrogaban a los habitantes del lugar, uno de los hombres de la patrulla se acercó a una puerta de madera, detrás de la cual estaba González. En ese momento el criminal, a sentirse descubierto, derribó la puerta y disparó una ráfaga sobre el detective José Quirama. El resto de la patrulla, mientras intentaba responder al tiroteo, se vieron obligados a retroceder a la calle. El teniente Harold Bedoya quedó atrapado al interior de la edificación y tuvo que enfrentarse durante 1 hora con el hombre. Desde la calle los soldados trataban de entrar a la casa, pero Efraín respondía con contundencia usando su ametralladora Madsen con 1000 cartuchos de guerra. Un cañón antiaéreo fue también llevado a la zona, pero los militares no supieron hacia qué dirección lanzarlo, pues González disparaba desde lugares tan diferentes que era imposible saber con exactitud su posición, y esto ya era característico en él. Cuando lo emboscaban, parecía que estaban contra muchos hombres porque respondía al fuego desde varios lugares al mismo tiempo. No se entendía por qué un solo hombre podía hacer esto, era algo sobrehumano. El teniente Bedoya logró escapar por uno de los orificios abiertos y salió a la calle, más o menos a las 4 de la tarde. Recordemos que todo había empezado a eso de las 2:30. Pasaron 2 horas más de tensión e intercambio de disparos. A las 6 de la tarde, la familia Pinilla, que le daba refugio a González, se entregó. En ese momento, el coronel José Joaquín Matallana tomó el mando de la operación.
Matallana es un personaje que ya fue mencionado en el caso de Oliverio Lara, que a propósito pueden encontrar en mi lista de reproducción llamada Casos. Cerca de 1000 soldados adicionales habían llegado con Matallana y habían cubierto el perímetro. Más de 5000 cartuchos y 50 balas del cañón antiaéreo habían sido disparadas contra la improvisada trinchera del criminal. A las 7:30 de la noche, un grupo de la policía militar lanzó gases lacrimógenos al interior de la casa para hacer salir a Efraín, pero él ya había previsto esto, por lo que tenía un par de baldes con agua para meter la cara cuando lanzaran los gases y así evitar sentirse ahogado. También tenía un colchón que le servía como trinchera o escudo. Efraín logró salir de la edificación armado con un revólver 38 largo y su ametralladora Madsen danesa ya descargada. Avanzó hacia un lote baldío que lo dirigía hacia donde estaba todo el barrio viendo el combate. Efraín pretendía perderse en medio de la multitud, pero los uniformados que custodiaban el perímetro estaban alerta. González empezó a disparar con su revólver sobre los soldados y enseguida trató de abalanzarse sobre uno de los policías militares llamado José Bejarano. Se dice que pretendía tomarlo como rehén. El soldado logró defenderse y dispararle en 3 oportunidades. Uno de los tiros fue mortal, le dio en la quijada. Eran las 8:05 de la noche. Para matar a Efraín González hubo necesidad de alistar 1200 soldados, un tanque de guerra y un cañón de 40 milímetros y aún así casi se les vuela. Esa era la historia que se escuchaba en las calles capitalinas cuando contaban la hazaña de alias 7 Colores. 4 militares y un agente de inteligencia habían muerto y 14 uniformados más quedaron heridos. Era el fin de uno de los asesinos más temidos de la historia de Colombia, sindicado del asesinato de 205 civiles, 26 miembros de la fuerza pública y 2 agentes del DAS. La noticia de manera inmediata fue un revuelo nacional. Todos los medios la registraron y la gente cada vez más empezó a llegar y a gritar arengas en contra del gobierno. Fue necesaria la presencia de gran cantidad de policías para acordonar la zona porque ya la situación estaba fuera de control. Se hizo el levantamiento del cuerpo y en el mismo sitio al otro día la gente había instalado un altar con una virgen, un crucifijo, flores y veladoras. La figura, el mito seguía con más fuerza en el subconsciente colectivo del país. El gobierno, por su parte, decidió enterrarlo lejos del centro del país, donde nadie llegara a venerarlo, donde muriera por siempre y para siempre de la memoria de su pueblo. Su cadáver fue trasladado a Yopal en Casanare, una región predominantemente liberal en donde fue enterrado en secreto. Lo enterraron en Yopal, donde entierran a los guapos, en medio de un regimiento y lo cuidan más de 4. Así dice la canción titulada El corrido de Efraín González, que en ese momento prohibió el gobierno nacional y que hacía referencia al rebelde más grande que había tenido la historia colombiana. Según las autoridades, con la muerte de Efraín González, se cerró oficialmente el ciclo de la violencia partidista y el bandolerismo en Colombia. Hasta aquí esta historia. Gracias por llegar al final del video. Déjenme en la caja de descripción que aparece abajo sus comentarios. ¿Ya conocían la historia? ¿Les parece contradictoria? ¿Qué conocen de la época de la violencia en Colombia? Cuéntenme. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse a mi canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Compartan la información, es muy importante para mí que me ayuden a dar a conocer mi canal. Quizás sus familiares, amigos, conocidos encuentren, como tú o como yo, estas historias tan fascinantes. Me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran como @lachilito en Instagram, Facebook o en Twitter. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.